Sean todos bienvenidos a este video de experimento factorial, el cual consiste en la toma del tiempo de secado en minutos de diferentes tipos y marcas de pinturas, que como estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Naturales de la Universidad de Sonsonate hemos realizado para demostrarles los efectos que varios factores pueden tener en una respuesta. Dicho experimento se realizó gracias a los conocimientos dados en la materia de métodos probabilísticos impartida por el ingeniero Pedro Ricardo Vizcarra, experimento que ha sido elaborado por Gloria María Castro Sarmiento, Yulisa del Carmen Hernández Soriano, Óscar Arnulfo Ibáñez Zúñiga, Milton Mateo Cermeño Álvarez. Los tipos de pintura con los que se realizó este experimento fueron pintura de aceite, agua, acrílico y aqualoc. Las marcas de pintura fueron Sherwin-Williams, Corona, Easycolor y Selco. Planteamiento del experimento. Planteamos 3 preguntas para poder realizar dicho experimento. Número 1. ¿Existe evidencia de una diferencia en el tiempo de secado de los distintos tipos de pintura? Número 2. ¿Existe evidencia de una diferencia entre el tiempo del secado de las distintas marcas de pintura? Número 3. ¿Existe evidencia de un efecto de interacción entre el tipo de pintura y la marca de pintura? En este cuadro podemos observar el tiempo de secado de los diferentes tipos y marcas de pintura, tiempo tomado en minutos. Como podemos ver, los tipos de pintura que se mencionaron anteriormente, que fueron aceite, agua, acrílico, aqualoc, y las marcas Sherwin-Williams, Corona, Easycolor, Selco, cada uno con 4 muestras individuales. En total tenemos 64 muestras de los tipos y marcas de pintura, cada uno con sus totales en columnas y filas. También se realizaron las medias de cada uno. Paso número 1. Plantear la hipótesis nula. Tenemos que para el factor A, las 4 medias del tiempo de secado de tipo pintura son iguales: agua, aceite, acrílico y aqualoc. Para el factor B, las 4 medias del tiempo de secado de la marca de pintura son iguales: Sherwin-Williams, Corona, Easycolor y Selco. Y para el factor AB tenemos que la media del tiempo de secado de la intersección es igual a 0. Paso número 2. Determinar la hipótesis alternativa, en donde decimos que para el factor A las medias de tiempo de secado son distintas entre sí. Para el factor B también son diferentes las medias del tiempo de secado de una de la otra. Y para el factor AB es diferente a 0. Paso número 3. Determinar el nivel de confianza. Se estableció un nivel de 95% de confianza. Entonces alfa es 0.05 y como es una prueba de doble extremo se divide entre 2, obteniendo el resultado de 0.025. Como paso 4 tenemos determinar el número de réplicas. En este caso el número de réplicas es 4, que sería el n'. R es el número de filas, que tiene el valor de 4. C es el número de columnas, que tiene el valor de 4 también. Y como resultado de multiplicar n', r y c, tenemos el valor de n, que sería 64. Paso 5. Establecer el método que se utilizará. En este caso utilizaremos prueba F ANOVA de una dirección para diferencias en C medias. Y estas serían las fórmulas que utilizaremos, en donde MSFA es igual a la varianza del factor A, MSB igual a la varianza del factor B, MSE es igual a la varianza de error y por último MSFAB es igual a la varianza del factor AB. Paso número 6. Encontrar los valores críticos. Para dicho paso necesitamos los datos de R, C y N', los cuales R es el número de filas, C el número de columnas, N' el número de réplicas. Los 3 valores son 4. Para el factor de A tenemos que al número de filas le restaremos 1 y luego al número de filas lo vamos a multiplicar por el número de columnas
y ese producto se multiplicará por la resta de n' menos 1, dándonos un valor para el factor de A de 3,48, para el factor de B 3,48 también, y para el factor de la interacción de A y B 9,48. Dichos valores se buscarán en la tabla para los valores de f, con alfa es igual a 0.025. Valores que no se encontraron en la tabla. 3 es el número de filas, 48 es el número de columnas. En este caso el número 3 sí se encuentra, pero el número 48 no está. Por lo tanto, se necesitará realizar una interpolación para poder encontrar el número que estamos buscando. Paso 7. Determinar los factores. Estas son las fórmulas o los pasos que se utilizarán para determinar los factores. Para las sumas de cuadrados, para los cálculos de la varianza y para la determinación de los factores. Estadística de prueba. El número de filas menos 1 nos da el valor de 3. El número de columnas menos 1 nos da el valor de 3. El número de filas menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1 nos da 9. El número de filas por el número de columnas, que sería 4 y 4, por n', que también sería 4 menos 1, nos da el valor de 48. Y los factores son el factor A, el factor B, el factor AB, error y el factor total. En las siguientes tablas tenemos lo que es la sumatoria del factor A. Se puede ver en la siguiente tabla. También tenemos lo que es la sumatoria del factor B. La potencia de total. Después sigue lo que es el cálculo de la sumatoria de cuadrados, que en la sumatoria del factor A pues podemos ver que nos da un valor de 448.25. En la sumatoria del factor B nos da 20.348.375. En el factor AB nos da 216.375. En la sumatoria del error nos da 878. Y en la sumatoria total tenemos un valor de 21.891. El siguiente paso es cálculo de la varianza. Podemos ver que en la varianza del factor A tenemos un valor de 149.42. Así, por consiguiente, en la tabla está representado el factor B, el AB y el total. Después tenemos el cálculo de los factores, que también está representado en una tabla. Paso número 8. Campana de Gauss. En este paso tenemos las regiones de aceptación y de rechazo, y dependiendo de los valores críticos con nuestro resultado de los factores, veremos si cae en región de aceptación o de rechazo. Para el factor A, el valor crítico es de 3.41 y nuestro factor fue de 8.17 aproximadamente. Por ende, cae en zona de rechazo. Para el factor B, tenemos el mismo valor crítico de 3.41 y el factor B nos da 370.81. Nos cae en zona de rechazo también. Para el factor de la intersección AB, tenemos un valor crítico de 2.40 y nuestro factor nos da 1.31. Por ende, no cae en zona de rechazo, sino en zona de aceptación. Paso número 9. Decisión y estadística. Después de la información obtenida y analizar la campana de Gauss, decimos que para el factor A y B se rechaza la hipótesis nula y para el factor AB se acepta la hipótesis nula. Paso número 10. Al finalizar dicho experimento se llegó a la conclusión con respecto a las preguntas antes planeadas. Para FA existe evidencia de que hay una diferencia entre el tiempo de secado de los diferentes tipos de pintura. Al igual que FB existe evidencia entre el tiempo de secado de las distintas marcas de pintura, mientras que para el factor AB no existe una evidencia de un efecto de intersección entre los tiempos de secado de los tipos y marcas de pintura.